Bueno, como había mencionado antes, pues los grupos funcionales son diversos y son los que mayormente ya tenemos conocido en la química como alcoholes, aldehídos, cetonas, éteres, ésteres, ácidos carboxílicos, amidas y derivados halogenados. Se encuentran en todo momento alrededor de nosotros. ¿Y qué nos dicen que son los grupos funcionales? La literatura nos menciona que es conjunto de átomos de un compuesto químico que tiene un comportamiento característico. En ese sentido, la sustitución de uno o más átomos de hidrógeno por un grupo funcional se puede generar en todos los compuestos orgánicos. Cada grupo determina las propiedades químicas de las sustancias que lo poseen. Esto es importante. Cada grupo funcional determina las propiedades de cada sustancia. Un alcohol es un alcohol, un aldehído, un aldehído. Una amina es una amina. Existen estructuras o grupos de átomos que reemplazan a los átomos de hidrógeno y están enlazados en el carbono. O sea, de estos grupos funcionales. Y aquí están. En química se van a estar representados con su fórmula general, el grupo funcional. Esta es su fórmula general, pero el ejemplo que te muestran acá es este. El nombre de los alcanos de las parafinas, en ese sentido, de acuerdo a su función, es el primero, que es un alcano. Dentro de los alcanos encontramos al butano, adentro de los alquenos, que una de las funciones son las olefinas, encontramos al propeno, los alquinos, que son acetilenos, pues los conocemos como propino, como ejemplo. Y así podemos encontrar a los hidrocarburos cíclicos, aromáticos, que es uno de los ejemplos, el benceno, derivados halogenados, que es el cloropropano, a los alcoholes, a los fenoles, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos, ésteres y sales, aminas, nitrilos y nitrocompuestos. En estos recuadros van a ver el nombre del grupo funcional, su fórmula del grupo funcional y el ejemplo que se puede encontrar. Y en el otro recuadro, pues van a ver al grupo funcional como tal y su fórmula. Estas fórmulas las pueden encontrar dentro de las cadenas que vimos de los alcanos, alquenos y alquilos. Lo más importante para aprender de los grupos funcionales vendría siendo esto. Ver la imagen de su fórmula y el grupo y el nombre del grupo funcional al que pertenece. Ahora, vamos a ver las disoluciones. Ya habíamos visto con anterioridad que son las soluciones como tal o disoluciones. ¿Qué no se nos menciona que son las disoluciones? Son mezclas homogéneas formadas por dos o más componentes. Sus cantidades no son fijas y no se presentan una reacción química entre ellos. Una disolución homogénea como tal, o no, que nos determina una homogeneidad como tal, es porque es uniforme y no se aprecian partes o fases en ella, teniendo siempre la misma composición, como es el caso del agua. El agua, como habíamos mencionado antes, es una de las disoluciones naturales como tal. Puede disolver cualquier cosa. Bueno, en estado líquido están formadas por dos tipos de componentes. En este sentido, el disolvente y el soluto. El disolvente, mayormente van a ver que es a cualquier cosa líquida y el soluto cualquier cosa sólida. Ya habíamos hablado antes con respecto al agua del café. El disolvente, ¿qué es el disolvente? Es
Componente que se encuentra en mayor proporción o en mayor cantidad en una disolución. ¿Y qué es el soluto? Componente que se encuentra en menor proporción o en menor cantidad en la disolución. Podemos utilizar los siguientes ejemplos. Agua, sal, agua, café, agua, azúcar. Así simplemente. Nuestro disolvente, el agua. Nuestros solutos, la sal, el café y el azúcar. Y en este tipo existen las disoluciones cualitativas o empíricas, que son las diluidas, las concentradas, saturadas y sobresaturadas. Nuestra solución siempre va a ser el agua y nuestro soluto va a ser el compuesto que vayamos a disolver. ¿Qué son las disoluciones diluidas, concentradas, saturadas y sobresaturadas? Esas son las siguientes. Las diluidas es soluto, está en menor concentración que el disolvente. Las concentradas, el soluto es más cercana a la cantidad máxima que puede disolverse. La saturada es soluto, es lo máximo que puede disolverse, y la sobresaturada es el soluto que está en mayor a la cantidad máxima que puede disolverse, y en ellas el soluto no disuelve, se observa. ¿Y qué significará esto? Nuestro soluto vendría siendo en este ejemplo la sal. En una concentración normal de, digamos, 400 mililitros de azúcar más 10 miligramos de sal, pues lo disolvemos, tiramos la sal en el agua, se disuelve. Echamos otro poco, se va concentrando. ¿Cómo va a ser que se va concentrando? Se va sintiendo mayor el sabor de la sal o visualmente. En una solución saturada está salado y al echarle otra cantidad no se va a disolver el soluto o la sal. Ya la solución sobresaturada es aquella que ya en la cual no puede disolver más sal como tal o azúcar en ese sentido, y se va a notar en la cantidad de sabor y en la imagen que no vas, seguiremos viendo la sal completa. Pero también en la sobresaturación la podemos llevar utilizando un poco más, utilizando agua caliente o metiéndole temperatura al agua para que se disuelva. También a eso se le denomina solución sobresaturada. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta este momento? Bueno, también las disoluciones cuantitativas o valoradas también se pueden dar en estas siguientes formas. Todas las soluciones o disoluciones se pueden dar de manera cuantitativa, o sea, en números. Cuando hablamos de disoluciones cuantitativas o valoradas, hablamos de el porcentaje en masa, concentración molar, concentración normal, que puede dividirse en dos sentidos, partes por millón y fracción molar. En ese sentido, pueden medirse determinada o determinando la cantidad de soluto disuelto en el disolvente. En ese sentido, si queremos obtener el, el porcentaje en masa o el porciento de masa de algo, podríamos determinar la masa del soluto, o sea, la masa del azúcar o el peso el número del azúcar sobre la masa de la disolución. Si nuestro disolvente está en litros, lo podemos pasar a gramos como tal por 100 y nos va a dar un valor como tal. La concentración molar que está dada por M es moles del soluto por volumen de la disolución. Y así sucesivamente con los otros. En, es, en ese sentido, nada más
vamos a dar una pequeña explicación con respecto nada más a lo que vendría en el examen. Con respecto a mol y masa atómica. ¿Qué nos dice? La masa del oxígeno es 16. Por lo tanto, sus unidades son 16 gramos mol. ¿Y qué se nos dice? Cuando se disuelve 10 gramos de sal de mesa en un litro de agua, que es equivalente a 100 gramos de agua, el soluto es la sal de mesa y el disolvente es el agua. Si sustituimos todos en la fórmula, que es porcentaje de masa, vendría siendo 10 gramos de sal, que es el NaCl, entre 10 gramos de sal más 100 gramos de agua. Pero la fórmula nos dice el disolvente. ¿Qué es como tal el disolvente? Según la fórmula, vendría siendo masa de la disolución. La masa de la disolución vendría siendo la mezcla de la sal con el agua. En ese sentido, sería 10 gramos de sal entre 10 gramos más 100 gramos de agua. La suma de los 100 gramos de sal más los 100 gramos de agua nos dan un valor como tal. ¿Y qué vendría siendo la suma de la sal y el agua? Si nos dicen que son 10 gramos más 1000 gramos de agua, vendría siendo 1010. Ahora, hay que dividir esos 10 gramos de sal que nos dicen 10 gramos entre 1010, vendría siendo 9.9009 multiplicado por 100 para darle el porcentaje en masa que se necesita. La cantidad en porcentaje vendría siendo 0.909.999%. El porcentaje en masa de todo el producto como tal. Lo más sencillo o lo que más se va a hablar de esto sería ese de cambiar nada más los valores. Si te piden más moles del soluto, nuestro soluto, ¿qué vendría siendo? La sal. El volumen de la disolución, la sal y el agua en conjunto. Moles de soluto, o si quieren tener la concentración normal, moles del soluto, nuestro soluto, la sal. Volumen de la disolución, la sal y el agua. La suma de esos dos. Partes por millón, miligramos en soluto, o sea, la cantidad de la sal en miligramos sobre un litro de la dilución, o sea, la suma de la sal y el agua en litros, así sucesivamente con los moles en fracción molar. En la concentración normal es moles del soluto, o sea, de la sal, sobre el volumen de la disolución. Si la disolución es 10 gramos más un litro de disolución, nuestra dilución vendrían siendo los 10 litros. Y así, etcétera. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ahora, aquí nos están pidiendo los moles del cloruro de sodio se determina por sus masas atómicas. Esa es otra forma. Eso ya puedes utilizar la tabla periódica como tal. La masa atómica del sodio, que está dado en 23 gramos mol, más la masa atómica del cloro, como tal, que es 35.453 gramos mol.
En ese sentido, nada más sumarías sus masas atómicas y te darían el número de moles o el gramo mol del cloruro de sodio. Ahora, de un mol. Un mol de cloruro de sodio hay 58.453 gramos de cloruro de sodio. Esto que ves acá es un mol. En un mol. Por lo tanto, la cantidad de moles que hay en 10 gramos de cloruro de sodio, ¿cuánto sería? Si nos dicen que 10 gramos de cloruro de sodio, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Menciona que aquí es concentración molar, número de moles, determinar los moles. Es un mol de cloruro de sodio equivale a tanto entre 58.400 gramos de cloruro de sodio, vendría siendo 0.1718 moles de cloruro de sodio. O sea, vendrían siendo el mol como tal sobre 5.453 gramos mol. Pero tenemos que modificar la fórmula. ¿Qué nos dice? Que ya que tenemos esos moles de cloruro de sodio, vamos a seguir con lo mismo. Del resultado que tenemos de la división de un mol de cloruro de sodio sobre las masas atómicas del cloro y el sodio, que son 58.456 gramos de cloruro de sodio, el resultado de la división de eso sería 0.1718 moles de cloruro de sodio. Pero nos dicen, ¿cuántos gramos hay en 10? En un litro vamos a tener lo que dividir como tal entre 1. 0.1718 molar entre un litro vendría siendo la misma cantidad, pero el valor va a cambiar a moles. Sencillamente. Moles de cloruro de sodio, 10 gramos de cloruro de sodio. En 10 gramos de cloruro de sodio hay un mol de cloruro de sodio entre 58.453 gramos de este mismo. Se hace la división, obtenemos 0.1708 moles de cloruro de sodio. Pero como esta solución está en un litro de agua, porque nos da la fórmula así, lo dividimos y va a darnos lo mismo. Nada más lo único que vamos a cambiar van a ser sus unidades. En vez de ser gramos mol, vendría siendo mol nada más. Es muy sencillo. Esto mayormente si lo determinamos con la sumatoria de sus masas atómicas. ¿Alguna pregunta? No, profe, de momento no. Ahora, si hablamos del número de electrones ganados o perdidos es igual a 1, se nos menciona en la literatura, el cloruro de sodio es un compuesto iónico. ¿En qué quiere decir? Que pierde un electrón, el sodio, y el cloro gana. Lo cual nos dice que se cumple la regla del octeto o ambos siguen por la regla del octeto. Así que para determinar partes por millón de este compuesto sería N es igual a 1, que es un mol de cloruro de sodio. Ya tenemos determinado los moles que es 0.1708 molar. 1 por ese valor vendría siendo 0.1708 moles como tal. Ahora, 1000 miligramos es igual a 1 gramo. Por lo tanto, en 10 gramos de cloruro de sodio es igual a 10.000 miligramos de este. Para obtener sus partes por millón vendría siendo nuestro soluto, que son 10.000 miligramos sobre 1 litro de nuestra disolución. Y decimos, ¿de dónde sale el litro de disolución?
es en lo que estamos utilizando. Siempre se va a utilizar 1 por el valor que nos están mencionando. Dividimos nuestros 10 miligramos sobre el litro de solución y vendrían siendo 10.000 miligramos sobre litros, o sea, 10.000 partes por millón. ¿Qué quiere decir? Que hay 10.000 miligramos por cada mililitro dentro de este compuesto. O dentro del litro hay 10.000 miligramos. ¿Alguna pregunta? Bueno, para determinar, ahora sí, la masa atómica del agua, que nos dice que el H2O es igual a 1 gramo mol de hidrógeno más 1 gramo mol de hidrógeno más 10 gramos mol de oxígeno. ¿Y por qué dicen que 1 más 16? Os, se los aclaro. Aquí el H2O nos mencionan que hay 2 hidrógenos, que vendría siendo 1 mol de hidrógeno y otro mol de hidrógeno. Y el oxígeno, que en sí solo son 16 gramos mol. La sumatoria de estos moles nos dan 18 gramos mol. ¿Y qué nos están pidiendo? ¿Cuál es el número de moles de agua que hay en 1.000 gramos? Ahora, aquí nos dicen moles de ácido de cloruro de sodio. Viene siendo lo mismo del mismo. Esto es el seguimiento. Es igual a 10 gramos de cloruro de sodio. Entonces, la fórmula nos dice es 1 mol de agua sobre 18 gramos de agua. ¿Y por qué 18? Por, porque es la sumatoria de los 2 moles de hidrógeno y los 16 gramos mol del hidrógeno. Y 1 mol de agua. ¿Qué nos dice que en esto es 1 mol como tal? La división de esto nos da 0.55556 moles de agua. Ahora, vamos a determinar cuál es el número de moles que hay en 1.000 gramos. Utilizamos la fórmula de fracción molar. Esos 0.1718 son los moles de cloruro de sodio que determinamos en una de las primeras fórmulas. Ahora, sobre los mismos moles de cloruro de sodio más los moles de agua. Sumamos los moles del cloruro de sodio más los moles del agua y tenemos un valor que vendría siendo 0.1710 más 0.5556 nos daría un valor de 0.72664. Esto dividido en 0.1708 nos dan un valor de 0.2355 de cloruro de sodio. Ahora, la suma de las fracciones molares del soluto y del disolvente debe ser igual a 1. Por lo tanto, la fracción molar de agua más la fracción molar del cloruro de sodio es 1 como tal. Si despejamos la fracción molar del agua, que es igual a 1, menos 0.2355 de la fracción molar que ya obtuvimos, el valor de esa fracción vendría siendo de 0.7645 gramos moles de agua dentro como tal.
Y así sería como se sacaría. ¿Alguna pregunta? No, profe. En serio, chicos, sí le entendieron como tal. No, no hay ningún problema. Sí es un poco complicado utilizar las formas. Maestro, disculpe, soy Olga Aragón. Esta clase no las podría enviar, por favor. Sí, claro. Sí, porque yo la verdad estoy muy perdida. Quisiera escucharla paso a paso a mi ritmo. Usted habla muy claro, eso no queda duda, pero hay cosas que yo no entiendo de fórmulas y demás. Entonces, yo escuchando de nuevo la grabación, pero a mi ritmo, pues yo creo que lo voy a entender mejor. Espero me entienda. Sí, no hay problema. Gracias. Para los que tienen duda de dónde estoy agarrando todo, estas son las fórmulas como tal. Porcentaje en masa, concentración molar, concentración normal, número de electrones ganados o perdidos que representa la N, partes por millón y fracción molar. Y aquí les dicen en estas palabras qué es lo que vamos a utilizar como tal. Y es lo único que van a explayar las cantidades en las fórmulas, como en porcentaje en masa. ¿Qué nos dice la primera fórmula? Masa del soluto sobre masa de la disolución sobre 100. Nuestra masa del soluto es 10 gramos de cloruro de sodio y nuestra masa de la solución es la sumatoria de 10 gramos de cloruro de sodio más 1000 gramos de agua. A partir de aquí es donde sabemos que tenemos 1 litro de agua. Esta es nuestra pregunta inicial y todo lo que estamos viendo es todo lo que hemos estado utilizando. La información tanto del agua como de los gramos y de las masas atómicas del cloruro de sodio, si los buscamos en la tabla periódica. Y poco a poco, de acuerdo a los valores que vamos localizando, es lo que estamos colocando allá. Si en dado caso, en ese sentido, nos dicen que es un mol, equivale a un mol, nuestro mol vendría siendo 58.453 como tal de la solución. No hay ningún problema. Pero aquí nos dicen que del agua, y les digo, 1 litro de solución, ¿de dónde viene ese litro? Pues de la primera pregunta. Y esos 10.000 miligramos es los 10 gramos de cloruro de sodio mezclados con el agua. Y así, la masa atómica del agua, pues la obtenemos con la sumatoria de sus gramos mol que están representados en la tabla periódica, que vendrían siendo 18. Y así, ese es un proceso que llega hasta esta parte para determinar la fracción molar o las partes por millón de todo el compuesto como tal. Si se dieron cuenta, desde la primera pregunta de esta fórmula, se fueron utilizando todas las fórmulas como tal hasta obtener esto. Lo más importante para este tipo de fórmulas, tenemos que saber qué es lo que necesitamos colocar en esas fórmulas como tal. Si nos piden en gramos, lo tenemos que convertir en gramos. ¿Cuánto equivale 1 gramo? 1000 miligramos. ¿Cuánto equivale 1 litro? 1000 mililitros como tal. Así. Son pequeños detalles que uno va aprendiendo como tal. Y lo mismo, las mismas fórmulas y las mismas preguntas que hacen, se va viendo como tal. Ahora, esta es igual, una pregunta total, que es una cerveza o bebida alcohólica contiene aproximadamente una graduación de alcohol del 4.5%. La pregunta es,
¿Cuánto alcohol puro habrá en un vaso de medio litro lleno de cerveza? Suponiendo que la cerveza contenida en el vaso tiene un peso de 500 gramos. Primero hay que buscar, uno, la concentración del alcohol, que es 4.5%. La masa del vaso lleno, o sea, el vaso más lo que tiene, que es la cerveza, ¿cuánto es? 500 gramos. Eso ya no de cajón nos lo está dando. ¿Y qué nos están pidiendo? ¿Cuánto de alcohol puro habrá en un vaso de medio litro? Ahora, vamos a utilizar el porcentaje en masa, que es la fórmula. Porcentaje en masa, ¿qué nos dice? Es la masa del soluto sobre la masa de la disolución por 100. ¿Cuál es nuestro soluto? ¿Cuál es nuestra disolución? Ahí está. La masa de nuestro soluto es 4.5 y nuestra disolución son los 500 gramos del vaso lleno y de la cerveza, o sea, del litro de la cerveza. Es la masa llena con cerveza. Ahora, 4.5 entre 500 gramos, ¿cuánto vendría siendo? Nos da un valor aproximado de 9 por 10 a la menos 3. Ok. Por 100 sería eso. 4.5 por 500 entre 100 nos da ese valor. En ese sentido, aquí vamos a hacer un despeje. Y ustedes dirán, ¿por qué salió 22.5? Si aquí me está diciendo la fórmula otra cosa. Hay que despejar. En ese sentido, nos están pidiendo cantidad del alcohol. Si esto está dividiendo en un porcentaje en masa, para obtener por ciento en masa, vamos a pasarlo a multiplicar, que vendrían siendo 4.5 por 500 gramos entre 100. Así que el valor como tal en pureza de alcohol vendría siendo 22.5. Y el resultado vendría siendo 22.5 gramos de alcohol. Y lo mismo les voy a repetir. Aquí es simplificar o despejar. Si aquí nuestra masa del soluto está pasando, está dividiendo, va a pasar multiplicando como tal. Porque ¿qué nos están pidiendo? Alcohol puro. Nuestra concentración de masa por el vaso lleno con cerveza que son 500 gramos. Pasan a multiplicar. Y aquí, como pasa multiplicando el valor de 100, que viene siendo un porcentaje establecido, va a pasar dividiendo en este sentido. Por lo cual, vendría siendo 4.5 por 500 entre 100, dando como resultado a 22.5 gramos de alcohol puro que hay nada más en ese medio litro lleno de cerveza. Sí, es un poco complicado a veces utilizar las fórmulas. Lo más indispensable para esto es conocer y desglosar todo. ¿Qué nos piden? Alcohol puro. ¿Qué valores tenemos? La concentración del alcohol, la masa del vaso lleno con la cerveza, que son 500 gramos. ¿Y qué nos están pidiendo? Cantidad de alcohol. Fórmula a utilizar, porcentaje en masa. Por ciento en masa, pero nos están pidiendo alcohol puro. Si aquí lo tenemos dividiendo, pues lo pasamos multiplicando y el valor al final lo dividimos. Y así sucesivamente. Y es muy sencillo. Nada más hay que estar
pendientes de los valores y de la información que nos están dando. Ahora, se nos mencionan que hay tipos de energía como tal. Está la cinética y la potencial. La energía se manifiesta de una parte del universo necesaria para generar un cambio o una transformación de la materia. Esa es la definición de energía completa. Ahora, la energía cinética se nos menciona o se define como la energía que posee un objeto o un cuerpo o partícula debido a su movimiento. Cuando caminamos, hacemos movimiento. Es una energía cinética. Energía potencial se define como la energía que tiene un cuerpo debido a su posición o potencia. Cuando libramos energía como tal. Entre mayor sea la energía almacenada o potencial, mayor será la energía cinética que despliegue y por lo consiguiente mayor será la energía del impacto. Un ejemplo muy sencillo de esto vendría siendo los carritos de cuerda. Ustedes van dando cuerda a un carrito. Llega un punto en que se almacena muchas vueltas y dejan salir al carrito. Ustedes le colocaron una energía que es darle cuerda. Y el carrito se fue a una velocidad fuerte. Y el carrito literalmente con esa velocidad y tenía una pared, el golpe que va a tener el carrito va a ser fuerte igual. ¿Y esto por qué? Por la energía que está liberando o el movimiento cinético que es. Al haber un movimiento fuerte, va a haber un impacto fuerte. Lo mismo sucede en la vida cotidiana. Nosotros damos cierta energía a cierto movimiento, ese movimiento va a tener una reacción. Lo mismo que en algunas soluciones y disoluciones, mientras mayor sea la energía, mayor va a haber un potencial y una reacción, ya sea fuerte, débil, rápida o una explosión como tal. Lo mismo en el sentido de los accidentes de carros. Vas a una velocidad muy fuerte, un impacto genera una liberación de energía extremadamente fuerte. ¿Quedó claro? Profe. Y lo mismo, existen fórmulas para determinar la energía cinética y potencial. La energía cinética se da con S, así se menciona, que es media, que es la masa, por la velocidad al cuadrado como tal. La energía potencial o EP está dada por la masa por gravedad por altura que está dada en miligramos. Existe una constante de gravedad, esa no cambia, que está dada por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Es un número que no cambia, es la constante de gravedad. Las unidades de energía son calorías o joules. Cuando se utiliza kilogramo, masa o segundo, las unidades son joules como tal. Para transformar a calorías se utiliza la equivalencia. Una caloría equivale a 4.184 joules como tal. Si una caloría la podemos pasar a masa, una masa equivaldría a joules igual. Y acá hay un ejemplo. Si un objeto de 3 kilogramos se encuentra a una altura de 2 metros sobre la superficie de la Tierra, esta tendrá una energía potencial de 14.08068 calorías. Y ustedes dirán por qué. La fórmula que nos está pidiendo potencial de energía.
La potencial de energía se obtiene por masa, gravedad y altura. Nuestra masa son 3 kilogramos. La gravedad, que es la constante que es ahí, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, no cambia. Esa la tenemos de cajón. ¿Y qué nos pide la fórmula de potencial? La altura. A una altura de 2 metros sobre la superficie. 2 metros. Se multiplica todo y nos da un valor de 58.86 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y esto por qué? Estamos utilizando las unidades kilogramo, metro, segundo al cuadrado. Y no cambia. Ahora, pero nos lo están pidiendo en calorías. Ahora, lo tenemos que pasar. Si lo queremos en calorías, lo vamos a poner así. 58.86 metros equivalen a 58.86 joules. Ustedes dirán, una caloría son 4.184. ¿Pero qué nos dicen que las calorías se pueden utilizar? Los joules bien van a venir siendo kilogramo, masa y segundo. Ahí tenemos kilogramo, masa sobre segundo. ¿Sí? Esos 58.86 equivalen a 58.86 joules. ¿Y eso por qué? Por las unidades. Las unidades kilogramo, masa y segundo equivalen a joules. Aquí lo dice. Son joules. Pero lo quiero en calorías. Sí. 58.86 joules kilogramos equivalen a 58.86 joules. ¿Cuánto vendrían siendo en calorías? Las calorías vendrían siendo 14.68. ¿Y esto por qué? Sí, ahí tenemos 58.86. Nada más sería simplificarlo a calorías, que nos dicen, para transformar a calorías se utiliza la equivalencia una caloría, que equivale a 4.86 joules. Nada más es simplificarlo como tal.